Hice un lo que significa. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Doctora. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos el día de hoy? Con sueño. Bien, doctora. Sí, estamos todos cansados, estamos con sueño. Sí. Es muy cansado los días sábado. Sino que así está en la programación. Porque no hay práctica. Y por cierto, me decía la doctora Aimé me llamó el día miércoles. A ver, el día miércoles, sí. De que le habían debido decir que había un alumno que no tenía conectividad y que iba a exponer y que porque son clases sincrónicas. Yo trato de hacer, yo lo que hago es la sincrónica para poderles explicar a ustedes y que no tenía conectividad. ¿Sabes? Cuando no tiene conectividad yo no me hago problema porque yo soy la que explico. Yo no me hago ningún problema. Porque para mí es fácil. Yo cojo y dejo grabadas todas las clases. Y no explico, así no son. Y así, o sea, no es mi forma de ser. Mi objetivo es ayudarles a toditos. Ir explicando, ir viendo y el aprendizaje sea mutuo. Pero tampoco tienen obligación de estar todos. Los que no tienen conectividad o tienen algo que hacer. Bueno, Doctora, igualmente eso se habló desde el principio. Y yo incluso le pregunté a usted, le dije que qué pasaría si no podía exponer. Y usted mismo me dijo a mí que podíamos dejar la clase pregrabada y luego sí, empezar la exposición, o sea, nosotros, nuestra acción. Usted no lo dijo desde un principio, que le claro, comentáramos nomás si no podíamos, que lo podíamos subir y usted luego lo veía. Yo no veo cómo está el problema. claro, o sea, es que yo no veo por qué le han ido a decir a la doctora Aimee. Claro, doctora, yo, o sea, yo le digo porque usted eso lo aclaró desde el principio, yo misma se lo pregunté. Me dijo, ustedes pueden dejar pregrabado, me avisan y ya, lo Y suben o claro, me lo mandan. claro, y por último digo, yo le dije, y se dijo, y la doctora después comenzó a explicar, explicó toda la clase, como yo siempre hago, yo explico todo. Y yo los hago para que ustedes vayan viendo también, porque si no, en el momento de un test que tenemos la próxima semana, se les va a hacer complicado. Doctora, en cuanto a ese test, yo quería consultarle. Dígame. El, o sea, ¿cuántas preguntas nos hará? Unos dos, 2 preguntas, ya. Y el tiempo que nos dará es, 15 minutos, de 15 a 20 minutos. ya, doctora, ahí Salvo sí, que sí pasa. tenga un ensayo que es un caso clínico, ahí se le ponen más minutos. Ya, doctora, está bien. Doctora, y otra consultita, bueno, en nombre de todos mis compañeros, algunos me han escrito y me han comentado el tema del primer video. Sí, ¿qué pasó? No todos, obviamente, pues no es obligación que todos tengan dos, porque obviamente se evalúan varios parámetros, pero Sí. hay una compañera que ella, al momento de subir su video en YouTube, no lo puso como público, sino como privado, entonces creo que usted tuvo inconvenientes de no poderlo como que ver rápido, sino que tuvo que copiar el link y ir a YouTube y verlo. O Y sea, sí, yo sé quién es. Pero es que, ya, miren, yo le puse una explicación, la reglamentación, que el video estaba bien, pero que lamentablemente, si yo no hubiera sido por mi sobrino mi sobrino que ya se graduó de ingeniero en informática, que me ayudó, yo no hubiera podido ver el link y se hubiera quedado con cero. ya. ¿Ya? Se hubiera quedado con cero, porque no se podía acceder. Ella sí lo podía ver, pero yo no lo podía ver porque estaba nomás como para que ella lo viera, porque no había copiado bien el enlace. Y entonces Ya.
Yo no lo pude observar en ningún momento. Ya, y bueno, sí, justamente eso ella también me lo comentó, doctora, pero yo quería, o sea, pedirle que, por ejemplo, usted como que considere el hecho de que nosotros cumplamos con la tarea en las horas que usted nos indica, que se cumplan los parámetros, es decir, lo que usted nos pide, que se cumpla la tarea. Por ejemplo, habrá que poner los ejercicios y también las siglas, algunos no lo pusieron y obviamente eso sí merece que usted baje una calificación. Pero en cosas como de telemática, no todos tenemos todos los equipos necesarios. Por ejemplo, algunos no tenemos impresora como para escanear y que se vea clara la imagen, otros tenemos un internet muy lento, otros tenemos un teléfono con una resolución baja y si tomamos la foto se va a ver un poco borrosa. Entonces, yo creo que esta parte sí como que yo le pediría que la considere, porque como le digo, o sea, no todos tenemos equipos de última tecnología, no todos, por ejemplo, somos expertos en videos, en cosas así, No, entonces, es que yo no, perdón, mija, yo no estoy pidiendo cosas que sean tecnológicas ni que me traigan a mí, me traigan a mí cosas perfectas. Pero eso sí, es que si no hubiera sido por mi sobrino, yo no lo hubiera podido observar. Le cuento que no. Ahí sí que no. Yo eso sí no, le cuento que no hubiera podido. Lamentablemente, lo que hubiera pasado en la mesa, lo que hubiera pasado era que le hubiera puesto el cero porque yo no hubiera podido observar. Para nada hubiera podido observar yo. Créanme claro, que doctora, sí, yo la entiendo. el enlace estaba solamente para que ella lo viera. Es que no copió bien el enlace, eso me decía mi sobrino. No copió bien el enlace y entonces por eso fue. Yo no sé si de pronto algún día quiere que mi sobrino les explique algo sobre los enlaces, si es que tienen duda de cómo copiarlos, cómo pegarlos. Doctora, yo sí quisiera que si se puede, si nos ayudara a su sobrino, porque es que yo también tuve problema. En mi caso, yo subí el link, a mí me parecía bien, pero cuando yo fui a ver el video, o sea, ya después de que había pasado, porque uno siempre revisa, a mí YouTube me había cortado el video en partes. O sea, como que había parte, o sea, lo había como que fragmentado, pero yo subí y cuando le mandé el link, yo pensé que estaba todo, pero estaba fragmentado. Entonces yo le dejé un comentario a usted de que eso me había pasado, pero no sé por qué en realidad. Igual YouTube estaba muy lento, o sea, estaba fragmentado. Entonces yo decía, ahí está el video, pero no sé si usted me vaya a bajar por eso. Igual yo también lo comprendo y todo, pero no sé, doctor. Yo sí quisiera, Sí. porque yo sí soy muy mala en eso de redes sociales. Le cuento que yo en la tecnología, acá me ayuda él, porque yo tengo que hacer algunas cosas, yo le ayudo a una amiga en una unidad educativa y ahí se manejan con Zoom. Es otra tecnología, tengo que hacer diapositivas en Genial y se me hace más complicado. Y yo a él le digo, no, mijito, yo prefiero darle algo a usted, pero que me ayude para que todas las cosas funcionen bien. Entonces, si uno de estos días, para que mi sobrino les explique, de pronto hacemos la clase un poquito más, la cortamos y de ahí, claro, sí, no sé si él les explique con ejemplos como para que puedan grabar. Yo le puedo Sí, decir sería a muy él, bueno. sí, sí, porque sí es necesario. De pronto, Doctora, disculpe, buenos diga, días. buenos días, mija. Disculpe, es que respecto al segundo video, usted dijo que faltaban pocas personas para calificar y a mí en este caso todavía no me aparece calificado, entonces no sé si todavía no he terminado de calificarlo No he o es que terminado, todavía no le me cuento aparece. que, no, mi amor, no te me voy a calificar. Ese día me quedé hasta las 11, 12 de la noche era. Porque hay que revisarlo, hay que revisarlo. Lo que pasa es que hay enlaces, por ejemplo, a mí me gusta que me pongan el enlace del lado derecho para yo poderlo abrir, porque ahí se ve el video. Pero si no, me toca copiar el enlace, llevarlo al navegador para poderlo abrir. Y me demoré, y eso que estuve ahí viendo uno. Doctora, Sí, dígame. este último video que nos tocó, como era grupal, dijeron en Word con la carátula y el video al último, pero en Sí, el Word.
Ahí entonces. Sí, ahí uno de a poco va aprendiendo con los videos, con las conferencias, con todo, uno va aprendiendo, porque si es nuevo para ustedes, también es nuevo para nosotros. Nosotros, a pesar que nos capacitaron, nos dieron todas las herramientas tecnológicas, imagínense, usted aprende herramientas tecnológicas en 4 semanas, lo que no ha visto en mucho tiempo. Y hay muchos compañeros, muchos colegas que se manejan, pero de una manera muy distinta. Ellos no saben cómo hacer, no saben qué hacer y lo que hacen es pasar diapositiva, pasar diapositiva. Y yo no soy así, yo trato de ayudarles, de estar con ustedes hasta lo último, porque igual es una materia que tiene bastante créditos. Y a mí sí me preocupa porque yo no quiero que nadie se quede, yo quiero que todos pasen, que todos tengan sus cosas ahí, pero dentro del límite aceptable los trabajos de ustedes. Por ejemplo, hubieron trabajos, usted hubiera visto trabajos de los que mandé escanear, con unas letras, como que no le tomaron bien la foto, se veían muy grandes, no estaban completos, unos habían escrito, no entendía letras, y ya tienen que ir haciendo la libreta, que es el resumen de todas las clases. Doctora, verá, Díganme. doctora, una duda. Verá, esto, bueno, con respecto a la foto, yo saqué un poquito menos, la verdad que a mí no me dejó comentario de cuál fue el por qué, bueno, pero en realidad no importa. A mí lo que sí me preocupa más son los videos, doctor. Por ejemplo, el segundo video, yo iba a subir el link, pero al final, o sea, no aparecía la opción para subir el link, sino que solamente se podía subir un documento. Entonces yo lo que hice fue Pero es la raro, compañía anterior, lo pegué en un Word, lo envié, pero no aparece. porque siempre da la opción para subir o sea, uno lo que hace es, yo por eso lo mejor les voy a traer a mi sobrino para que le dé todas las pautas. Yo les voy a decir para que les explique dónde, si tienen dudas sobre cómo subir los videos a YouTube, para que ustedes vean cómo los deben subir. En el caso de ayer, sí, doctora, no había cómo subir el link, solamente yo lo que hice fue abrir una hoja de Word, pegar allí el link y hacerlo como archivo y subir ese Word. Y a mí eso me va a costar más porque tengo el enlace, tengo que ponerlo, tengo que como copiarlo, a ver si es que me da, si lo subió como PDF, tengo que yo transcribir el enlace. No, no está como PDF el mío, yo está como Word. Creo que todos los chicos están como Word. Sí, doctora, pero como dijo la compañera era porque no permitía pegar el enlace, entonces nosotros le pusimos la portada y el grupo. Ah, ya. Entonces, con esos dos videos, ¿qué les parece si el próximo sábado, ojalá estén en la mayoría, para que les explique mi sobrino? Claro, doctora, yo igual le entiendo lo del link, de que usted tiene que copiarlo, pegarlo, sino que en realidad, de verdad, doctora, que no aparecía como, o sea, a mí no me aparecía la opción de subir el link. En el anterior video sí me apareció la opción de pegar el link. Yo ya digo que YouTube me fragmentó el video feísimo, o sea, me lo puso como en partes, yo luego lo arreglé, pero ya como yo había subido el link, ya no podía modificarlo. Lo que yo hice fue dejarle un comentario de que eso me había pasado. Al día siguiente, incluso a la madrugada que yo estaba revisando como mis tareas entregadas. No sé, Claro. Y le cuento que los videos son de práctica y hay que ir mejorando porque nos toca hacer, me parece que si todavía medio ciclo, nos toca explicar una radiografía de una tórax, una estándar de tórax, donde haya patología, sea patológico. Hay que hacer ¿cómo un le caso clínico y ahí van explicando, por ejemplo, en el video con la radiografía, por ejemplo, si hay neumonía, si no bronconeumonía, si es un cuadro de una condensación pulmonar, ¿ya? Tienen que ir ustedes ir viendo que vamos a necesitar. Vaya, si pueden, siempre digo, uno siempre tiene amistades, internos, amigos,
tomarle fotos ya y a la radiografía cuando veamos este aparato respiratorio. Ahí tiene un video un poquito más complicado. Por eso No, yo por lo eso entiendo. me parece mejor que mi sobrino les dé una ayuda para antes de que sigamos avanzando con los videos. Porque los videos son los puntajes de práctica. Claro, incluso es que, o sea, a mí me frustró bastante, por ejemplo, esto que me pasó con YouTube. Ahora, este segundo video, ya le digo, yo no lo pude subir, la única forma fue subirlo así en un Word, pero a mí en realidad el primer video sí me frustró bastante, porque yo me esforcé, pues, o sea, lo traté de hacer lo mejor que pude, ¿ya? Y, por ejemplo, es feo que pues la tecnología como que agobie esas notas o ese esfuerzo. Pero también yo le entiendo y lo único que yo puse en el grupo pues, fue que igual a nosotros también nos toca prepararnos en eso, porque yo la verdad que soy mala para la tecnología, pero bueno, pues ahí Ahí está. igual, sí, ahí igual voy a tratar de ver y calificarle lo mejor que pueda con con los videos. Voy a tratar de ser un poquito elástica en los videos, en ver, porque me va a tocar este trabajo, ahí que me cuesta, me demoro mientras abro el enlace, si hay problemas Doctora, en copiarlo, sí. me di cuenta que en el deber también le puede dejar como comentario solo el link Ujú. para que lo abran más rápido, pero el Word ya está subido, pero le pueden dejar como comentario el link para que usted lo abra y rápido. Sí, Sí, así ya lo hicieron hicimos, algunos ya hemos chicos hecho y eso. pude rápido revisar, pero los que solo me dejaron el enlace del lado izquierdo, sí que se me hizo difícil. Yo Igual por si en el acaso le segundo dejé ahí video también hice el eso, link. doctora, porque como solamente se podía subir el Word, en un comentario le dejé el link solo también. Ya, el enlace póngalo del lado derecho y ahí, como dice su compañera, y me dejan hasta la imagen ya del video y yo ya puedo rápidamente, ahí más bien le doy en YouTube y se me abre así rapidito. Bueno, esto de aquí es un poco difícil. Le comento que yo a mi hija le escucho que tiene que subir una cosa y otra. En cambio, ellos siguen sincrónicos y ellos exponen, toman lecciones, de todo. Ella estudia en Guayaquil. Doctora, yo tengo una pregunta o Diga. una duda. Que lo que pasa es que como ya teníamos materias virtuales, nos tocaba hacer igual test. Y a Sí, mí, por lo menos me pasó una vez que la página o sea, se fue, no funcionó porque se colapsa. ya. Entonces no pude hacer el examen, me cortó a la mitad, se fue, no sé, la página no funcionó y me dejó. Yo tuve que ir a hablar con la docente y le comenté, inclusive a veces la sabía grabar porque el sistema cae cuando todo el mundo se mete. Entonces Ya. no sé, y esa es mi duda de que puede que pase algo así. Cuando es así, me escriben a mi WhatsApp y me dicen, me pasó esto y esto, y yo cuando revise, y ya vemos con mi sobrino qué ha pasado. Ya, gracias, doctor. Ya. La cosa es aquí, este aprendizaje de la tecnología es mutuo, no solamente de ustedes, es mutuo. Pero estamos en casa por el bienestar. Y les pido que por favor cambiemos el semáforo el día lunes, chicos. No anden sin mascarilla. Las medidas de bioseguridad, cuidado, se van a contagiar. Cuidado, cuidado, por favor, tengan precaución. Puerto Viejo está como un día cualquiera. Andan ahorita, no les importa nada. Así que por favor, acuérdense que esa enfermedad, y ahorita que sobre todo que está afectando a los niños con la enfermedad inflamatoria, tenemos que, tenemos que nosotros quizás al final veamos un capítulo sobre enfermedades inflamatorias en niños, que es la del COVID. Bueno, a ver, ya que hemos ayudado en algo, hemos hablado, porque a mí me gusta aclarar las cosas. Yo soy de las personas que ustedes siempre dirán que la doctora Melania siempre es frontal. Yo no, me dicen algo y yo nunca me guardo las cosas. Yo siempre seré frontal toda mi vida y así soy siempre. Este, Doctora, otra consultita antes de que terminemos de conversar. dígame. En la unidad 2, que creo que ya nos toca la próxima semana, Sí, hay una tarea
en donde dice, mediante diagrama y dibujo, diferenciar un recién nacido prematuro de un post-término. Sí. Entonces, me gustaría que nos explique cómo es la tarea. Ya un diagrama es un dibujo. Un dibujo o puede ser un dibujo que uno lo hace como esos dibujos en 3D, ¿se ha visto? Esa No. imagen 3D. Para poner o simplemente pueden poner una imagen, un video de un recién nacido pretérmino y un postérmino. Y en el pretérmino le ponen todas las características y a los lados. Le escriben a los lados y en el postérmino todas las características a los lados. Es decir, ¿esto es en video o es escrito? A ver, yo quiero la imagen de un pretérmino y que a los lados me describan todas las características. Y el postérmino, una imagen, si pueden, si tienen una imagen de un pretérmino, no imagen en dibujo, sino una imagen de un producto pretérmino que lo pueden bajar de la rec, lo ponen y el postérmino. Y a los lados ponen todas las características. Ponen recién nacido pretérmino y a los lados todas las características. Postérmino y a los lados todas las características. ¿Sí me entienden? Ya, ¿esto es en video o escrito? Si pueden hacerlo en video, mucho mejor, porque se aprecia el recién nacido pretérmino. Por ejemplo, la cola del himen en la niña, los labios menores reducidos, la textura de la piel, ¿qué más se aprecia en ellos? El peso, todo lo que se aprecia en el niño. En el postérmino, que son pequeños, con poco pelo, la palidez de ellos, todo. No es que lo van a narrar, sino que van a poner simplemente las características. Características de cada uno, ya. Y en la parte de abajo dice, buscar un recién nacido y aplicar la escala de Kramer. Esto también es un video. Esto sí es un video. Claro, buscar un recién nacido, ese es un video. Entonces serían 2 tareas en la tarea 4. Sí, 2 tareas ahí. Ya, doctor. Es que tuve que unir las tareas porque por el puntaje. Porque tenía que calificar docencia, autónomo, entonces tuve que ir uniendo las tareas para que se me hiciera más simple. Y se les ha dado 4 o 5 días para que hagan Y pueden bajar un niño porque yo ictericia lo tengo completo, la charla de ictericia. Inclusive tengo hasta 2. ¿Sí entraron al webinar de encefalopatía hipóxico-isquémica? ¿Entraron? Yo no, doctora, yo tenía clases y también me olvidé la hora de la hora. ¿Nadie entró? Clases, doctora. No, sí entraron. Sí entré, doctora. Teníamos clases, doctora. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Estuvo bastante interesante, doctora. Sí. Sí, es bueno esas charlas. Yo les voy a pasar el webinar para que ustedes se vayan aumentando su nivel científico. Y si no, los que no pueden, si la presidenta está libre, que los deje grabado para que después lo vean los chicos. Sobre todo en ese espacio de ese webinar, de ese laboratorio, siempre dan sobre neonatos. La otra vez dieron sobre neonatos pretérminos, todo muy bueno. Es la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Doctora, ¿y cómo podemos ver nosotros qué charlas van a dar o así para estar pendientes? Porque a mí sí ¿Perdón? ¿Cómo podemos ver qué charlas van a dar o así? Porque a mí sí me interesa, la verdad. Sino que ese día tenía clase. Ya, yo les aviso, pues les aviso. A mí me aparece en el teléfono, me hacen las invitaciones. Ahorita tengo una invitación para un webinar del niño preescolar. Ya les voy a pasar el enlace para que se registren. Hágame acuerdo, Judith, más ahora. Ya, doctora, yo le hago acuerdo. Sí, tengo sobre el preescolar. Y como vamos a ver preescolar después, entonces sí me gustaría que se vayan, o sea, eso es ir creciendo un poco. Como no podemos ir al hospital todavía, eso es ir aumentando nuestro nivel y aprendiendo algo nuevo.
Yo siempre digo, yo estudié en la ULIAN y mis profesores siempre decían, todo lo que es aprender es bueno. Y siempre nos pasaban enlaces, siempre nos daban material didáctico y estudien, chicos, estábamos en presencial, estudien chicos, lean, vean, aumente su nivel científico, vayan aumente, él dice, el maestro no debe ser egoísta con sus estudiantes, el maestro debe dar todo lo que sabe, porque algún día le tocará atender. Dice, ¿quién ya sabe si algún día ese milagro me atenderá a un sobrino, a un pariente que esté lejos, cuando le toca hacer la rural, y si yo no le enseñé bien, no me va a atender bien? Esa es la idea que a nosotros, con esa idea nos formaron a nosotros en Manta. Entonces estamos de acuerdo. Si le quiere que le pase el webinar, ya mismo, Sí, doctora. ya ahora le paso el webinar, hágame el webinar de preescolar. Igual, para todo webinar tienen que registrarse. Ayer entré a un webinar de autismo, estuvo más o menos. Me quedo debiendo, digo yo, pero estuvo más o menos. Y el otro es preescolar, sí me gustaría. Todo lo que es pediatría se los voy a pasar. El otro día era sobre obesidad. Bueno, hemos conversado, hemos charlado y lo que se está grabando es a mí me gusta aclarar las dudas porque de todas maneras si tienen alguna duda, para eso estoy. Siempre yo le digo, antes de acudir a otra persona, por favor dígamelo a mí. Yo no soy un ogro ni soy mala persona, yo soy una persona que estoy para escuchar, porque yo también fui estudiante y yo me coloco en el puesto no solamente de docente, también de estudiante. Y también tengo a mis hijos estudiando, tengo a mi hija estudiando en la Espíritu Santo, que ya está en el tercer semestre de medicina, y me coloco en el puesto de ustedes también. Ya mi hijo también está estudiando medicina, y yo me coloco en el puesto de ustedes, porque yo sé mi hija cuánto ha padecido, ¿ya? Entonces, cuánto padecí yo. Entonces, ya uno sabe que uno tiene que, sobre todo, ayudar al estudiante. Lo que esté en mis manos, pues yo no quiero que otra vez la doctora Aimee me vuelva a llamar, porque me llamó. Bueno, y si me llama, le sabré responder como le dije ese día. A ver, chicos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Gasometría. Gasometría. Sí, Chicos, gasometría les voy a explicar una parte para que los ejercicios queden pendientes para el lunes. ¿Qué les parece? Porque no están todos, no hay 23 y son 28. Judith, son 28. Doctora, yo tengo que exponer Sí, gasometría. doctora, somos 28. Doctora, y si como no están todos, entonces mejor avanzamos con el otro tema, porque se había quedado creo que con 2 temas para hoy. ¿Cuál tema? Dejamos gasometría para el lunes. Déjeme ya reviso cuál era el otro tema. No, doctora, hoy día. Explico gasometría hoy día y el lunes yo explico gasometría. Porque son como ejercicios y todo. Yo tengo como en todo. Lo gasometría lo tengo completo con ejercicios y todo. Doctora, pero si expone gasometría también expóngalo usted. Ya, pero explico hasta antes de las tareas. Hasta antes de las tareas. Y el día lunes hago un remember de gasometría. ¿Qué les parece? La doctora. Bueno, para doctora. hoy sábado teníamos gasometría, policitemia y anemia, y el lunes será prematuridad y postérmino. Toca pretérmino y postérmino el lunes. A mí. Déjenme ver. A ver. Vamos con Doctora, gasometría. empieza usted, porque yo también tengo el tema de gasometría. ¿Quién tiene el tema? Carol Guamán, yo. Carol. Caro Guamán. ¿Usted quiere explicar, mi hija? O sea, yo tengo, pero no tengo sin ejercicio. Tengo en general. Explicado cada paso. Pero en Ya, general, entonces, sin ejercicio. ustedes explican en forma general y yo el lunes explico pretérmino y postérmino y la gasometría con ejercicio, ¿sí?
para que todos estén Sí, doctora. presentes. Ojalá pudieran estar todos, pero si no se puede, va a caer grabado el este. Creo que tiene que dejar de compartir. Pero ese momentito, déjeme ver, Start Share. Déjeme salir, ya, Carol. Ya, déjeme compartirlo. ¿Sí pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, Ya. voy a apagar un poquito mi cámara para que usted pueda tener. Ya. Doctora, Mande, mijo. yo tenía que dar un recuento sobre policitemia y anemia. Ya no lo doy. No tiene problema de conectividad. No, ya no. Ya después que explique Carol. Dígame. Ahí sí, espere un ratito. Después que explique Carol. Listo, muchas gracias. Ya. Comencemos. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la gasometría. Tenemos que la gasometría es la medición de los gases disueltos en una muestra de sangre, ya sea arterial, venosa e incluso puede ser en capilar. Se hace por medio de un gasómetro y es la mejor prueba para el estudio de intercambio pulmonar de gas y el equilibrio ácido-básico. Esto se puede hacer por controles gasométricos de dos maneras. Intermitente, que analiza las muestras sanguíneas, y continua, que es de forma invasiva, por una gasometría intraarterial, y también hay una parte no invasiva, que esta se puede hacer con pulsimetría, oximetría e incluso una cagnometría transcutánea. Mija, acuérdense que hay gasometría de tipo arterial, venosa y la gasometría umbilical. Sí, más adelante tengo lo de los tipos. Bueno, entre los métodos más habituales son el control intermitente, que se hace por medio de tomas repetidas de sangre, o de forma continua, que es por pulsiometría o cagnometría. A ver. Bueno, la gasometría intermitente. Esta aquí es la monitorización de los gases y el equilibrio del ácido básico. Esta se realiza por medio de la toma repetida de muestras de sangre y es muy importante que se tomen una serie de precauciones para que todas las muestras tengan resultados fidedignos, entre los cuales, por ejemplo, tenemos que es recomendable que las jeringuillas estén esterilizadas con heparina sólida, dado que la líquida, al diluir la muestra, puede causar errores, entre otros. Bueno, tenemos los tipos de muestras, que son la muestra arterial, capilar y venosa. La arterial, esta se toma muestras por punción arterial o por aspiración de catéter de una línea recta. Esta es la que mayor información proporciona. Tenemos las capilares, que estas son empleadas especialmente en las unidades de cuidados intensivos y de pediatría. Este método se realiza con precaución porque existe el riesgo de cometer errores importantes. También tenemos la gasometría venosa. Esta proporciona pobre información sobre el estado general del paciente, pero pueden utilizarse para evaluar el estado de la oxigenación de la sangre venosa mixta. La sangre venosa mixta obtenidas en la arteria pulmonar o de un catéter venoso central son útiles para evaluar el estado respiratorio, metabólico y circulatorio del paciente. Bueno, en la interpretación de la gasometría. Esta se debe interpretar siempre de una forma ordenada, siguiendo una misma secuencia, viendo la oxigenación, la ventilación, el equilibrio ácido-básico. Y sabiendo que todos los datos obtenidos de sangre solo reflejan el estado del paciente en el momento en el que se hizo el análisis, puesto que los parámetros pueden cambiar de forma significativa en poco tiempo. Es por esto que los resultados obtenidos no deben valorarse nunca de forma aislada, sino que en el contexto de una situación clínica del paciente. Ya. Hay que tomar en cuenta que los analizadores de gases solo miden de forma directa el pH, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de dióxido de carbono, y se calculan el resto de los parámetros.
Ya. Empecemos con la primera parte, que era el estado de oxigenación. Este tiene como objetivo principal la respiración, en asegurar que el suministro sea suficiente de oxígeno a los tejidos y que depende no solo del estado de la oxigenación de la sangre arterial, sino también de otros factores, como la circulación sistémica y la perfusión tisular. Vemos que en la clínica diaria el estado de oxigenación puede valorarse de forma suficiente con los datos de la presión de oxígeno, que refleja básicamente la captación de oxígeno hacia los pulmones, y la saturación de oxígeno, que indica el transporte de oxígeno hacia la hemoglobina. Sin embargo, para evaluar de forma óptima el suministro de oxígeno tisular es necesario conocer además el estado de oxigenación de la sangre arterial y la venosa mixta, también el gasto cardíaco y la perfusión orgánica específica. Ya. Es por eso que hay diferentes parámetros relacionados con el estado de oxigenación sanguínea, que vamos a resumir a continuación. Tenemos primero la captación de oxígeno. Tenemos la presión de oxígeno, que es el principal indicador del oxígeno de los pulmones. Sus valores normales, como todos sabemos, están entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Incluso es aceptable tenerlos entre 80 y 60. Luego tenemos la relación de la PO2 con la FIO, que en condiciones normales sabemos que es mayor de 350. También tenemos el cociente arterioalveolar de oxígeno, que este aquí, su valor normal siempre es mayor a 0,75. En la captación de oxígeno también tenemos la diferencia alveolar de oxígeno, que esta va a relacionar las presiones parciales entre el oxígeno del alveolo y de la arteria. Ya. Y también tenemos el índice de oxigenación, el cortocircuito pulmonar. Ya. En cuanto al transporte de oxígeno, esta tenemos a la DO2, que es la cantidad de oxígeno que transporta la sangre en un minuto. Y esta va a depender del gasto cardíaco y el contenido total de oxígeno de la sangre arterial. También tenemos el contenido arterial de oxígeno, que es la suma de la concentración del contenido del oxígeno unido a la hemoglobina y del oxígeno disuelto en la sangre. También tenemos aquí mismo en este parámetro lo que es la saturación de oxígeno, que es el porcentaje de hemoglobina oxigenada en relación con la hemoglobina total. Y como último punto tenemos que es la cesión y el consumo de oxígeno en los tejidos. Tenemos que esta de aquí va a depender del transporte, de su transporte por la sangre y de la capacidad de la hemoglobina para cederlo. Es decir, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la capacidad de la extracción del oxígeno por los tejidos. En esta tenemos lo que es el P50, que valora la afinidad de la hemoglobina para captar o ceder oxígeno. Tenemos la saturación venosa mixta, que esta es la saturación de la sangre venosa que vuelve hacia los pulmones. Tenemos la extracción de oxígeno por los tejidos, que es el porcentaje de oxígeno que se transporta por la sangre y que luego es extraída de la misma, pero por los tejidos. Y el consumo del oxígeno, que esa es la cantidad de oxígeno que el organismo reduce a agua por minuto. Siguiendo con la interpretación de estos parámetros de oxigenación, tenemos que para hacerlo de forma adecuada es necesario seguir una sistemática, que en base al análisis de los 3 parámetros de los que ya les hablé, valoran los aspectos respiratorios como hematológicos del suministro de sangre de oxígeno. Tenemos que hay que tener en cuenta que los cambios en uno de estos parámetros, ya sea como la captación de oxígeno, el transporte de oxígeno o la cesión de oxígeno, cada uno, el cambio está aquí, puede estar compensado totalmente o parcialmente el cambio de los otros. Ya, si se comprueba que un parámetro clave se encuentra fuera del rango normal, debe analizarse los parámetros secundarios, que creo que se pueden ver en esta tabla, y intentar corregirlos. Por ejemplo, si la captación de oxígeno de un paciente, un paciente tiene una presión de oxígeno baja y se comprueba que es a consecuencia de que existe un cortocircuito pulmonar elevado,
al modificar los parámetros de respiración y reducir el cortocircuito, vamos a mejorar esta presión de oxígeno. A continuación, se evalúa lo que es el contenido arterial de oxígeno, que si también está bajo, pero la saturación es normal y en cambio la hemoglobina está disminuida, será preciso valorar si hay necesidad de una transfusión de concentrado de hematía. Y finalmente, si la P50 está también baja, que como sabemos ahí está la curva de disociación de la hemoglobina, tenemos que como consecuencia de una alcalosis respiratoria será necesario modificar los parámetros del respirador para corregir la hiperventilación y desviar la curva hacia la derecha, para aumentar la cesión del oxígeno a los tejidos. Bueno, aquí podemos ver luego una tabla de las causas más frecuentes de alteración de oxígeno. Tenemos que hay alteración de la presión de oxígeno, un cortocircuito pulmonar, una hipoxia citotóxica, entre otros. Bueno, el siguiente paso de la evaluación sistemática que estábamos haciendo, tenemos que es el estado de ventilación. Tenemos que la presión alveolar de dióxido de carbono es el parámetro que mejor define el estado de la ventilación pulmonar y que depende directamente de la producción del dióxido de carbono e inversamente a la ventilación alveolar. Como el ácido carbónico se difunde rápidamente a través de la membrana alveolar, la presión alveolar de dióxido de carbono está en equilibrio con la presión arterial de dióxido de carbono. Por lo tanto, se considera que esta última es el medio más sencillo y útil para valorar la ventilación. Ya. Tenemos que cuando una ventilación es normal, la presión arterial de dióxido de carbono se mantiene aproximadamente entre 40, como podemos ver. Pero si esta aquí es inferior a 35 miligramos de mercurio, se considera que hay una hiperventilación o una hipocamia. Mientras que si supera los 45 miligramos de mercurio, hay una hipoventilación o hipercamia. En cambio, si se encuentra entre 45 y 60, tenemos que hay una hipercamia moderada. Está entre 60 y 80, hipercamia grave, y superior a 80 es una hipercamia crítica. Hay que tener en cuenta que la presión de dióxido de carbono está relacionada siempre con el pH y que su repercusión en el estado de la gravedad de un paciente es más o menos importante dependiendo de si se acompaña con una variación significativa del pH. Bueno, vamos con el equilibrio ácido-base. Primero hay que recordar que el pH es un logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, que cuando aumenta el hidrogenión, el pH va a disminuir, y así mismo inversamente. Tenemos que los elementos principales del equilibrio ácido-base son el pH, la presión de oxígeno, que va regulada por la ventilación pulmonar como componente respiratorio, y la concentración de bicarbonato en plasma, que está regulada por el riñón como el componente metabólico. No se mide la presión de dióxido de carbono. Sí, perdón, también está la presión de dióxido de carbono. Hay que mantener siempre estable el pH, la presión de dióxido de carbono, el bicarbonato, ya que han de compensarse entre ellos. Y eso se hace mediante la fórmula que les dejé ahí abajo, que está el pH 6.1 más logaritmo de bicarbonato dividido para la presión de oxígeno. Aquí podemos ver una tabla de los valores normales de lo que es una gasometría, la que todos conocemos, en gasometría arterial y venosa. Y acá tenemos los valores normales de lo que es en el recién nacido. Tenemos la parte arterial, la capilar y la venosa. No cambia la esta. ¿No está cambiando la diapositiva? Ahí sí. Bueno, cuando hay alguna alteración, los primeros en actuar son los amortiguadores extracelulares y luego los amortiguadores intracelulares. Los amortiguadores intracelulares son la primera línea de defensa. Entre estos tenemos el bicarbonato y el ácido carbónico y proteínas séricas. Los amortiguadores intracelulares, en cambio, estos van a requerir varias horas para llegar a su capacidad máxima. Entre estos tenemos proteínas intracelulares, fosfatos y hemoglobina. Ya.
Si esto no funciona, empieza la fase de la compensación. Estas pueden ser compensación tanto respiratoria por parte del pulmón, obviamente, y metabólica por parte del riñón. Estos métodos son más lentos, pero son más eficaces. La compensación respiratoria secundaria a un trastorno metabólico se inicia en un plazo de minutos y se completa generalmente de 12 a 24 horas. Y la compensación metabólica secundaria a un problema respiratorio ocurre con mayor lentitud y se inicia con un plazo de horas, pero este va a requerir de 2 a 5 días para estar completa. Aquí podemos ver lo que son las respuestas de compensación. Tenemos en una acidosis metabólica, la respuesta primaria va a ser una disminución del bicarbonato y como compensación tenemos que va a haber una disminución de la presión de dióxido de carbono. Y así sucesivamente podemos observar cuáles son las acciones primarias y el estado compensatorio, cada una. Creo que se queda en la pantalla. Ahí está. Aquí se ve más detallado sobre la magnitud de la compensación. Por ejemplo, la acidosis metabólica va a disminuir un mini equivalente por litro de bicarbonato y va a disminuir también de 1 a 1.5 miligramos de mercurio de la presión de dióxido de carbono. Hay que saber que estas partes compensatorias no van a llegar a normalizar totalmente el pH, ya que el problema primario es el que predomina obviamente en el pH, entonces hay que corregir este. La corrección de un pH anormal hasta convertirse en uno normal ocurre cuando se corrige el proceso patológico subyacente que está causando este trastorno de equilibrio ácido-base. El riñón va a intentar corregir los trastornos metabólicos y el pulmón va a intentar corregir los trastornos respiratorios, pero ninguno de los dos va a lograr su objetivo por completo. Aquí está la tabla de alteraciones del equilibrio ácido-base que todos conocemos, como para que la recordemos, que es importante, para luego pasar a los rangos normales arteriales de los gases de recién nacido término, recién nacido pretérmino. Que aquí lo podemos observar que va desde recién nacido término, pretérmino de 30 a 36 semanas y mayores a 30 semanas. Podemos observar cada uno de sus valores. Y los valores objetivos de los gases sanguíneos, que podemos observar que están clasificados desde menos de 28 semanas, de 28 a 40 semanas, y en un recién nacido con displasia broncopulmonar. Bueno, empezaremos con la acidosis metabólica para empezar a comprender. Vemos que esta se puede dar por una disminución del bicarbonato, que puede ser por una pérdida de bicarbonato, cuando hay demasiado consumo de aquí del bicarbonato, o por una dilución rápida de los líquidos extracelulares. Bueno, el anión GAP. Esta va a ser la diferencia entre los aniones y los cationes séricos que no son medidos, y nos va a ayudar a medir la causa probable de la acidosis metabólica. Tenemos que aquí podemos observar cuáles son los aniones no medidos y los cationes no medidos. Bueno, anión GAP en el recién nacido. Como todos conocemos, la fórmula normal para el anión GAP es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. En cambio, en el recién nacido, la fórmula va a dar un resultado ligeramente diferente, que va a ser de 5 a 16 miliequivalentes por litro. Bueno, en las acidosis metabólicas con un anión CAC aumentado se puede dar pronesis láctica, insuficiencia renal, acidosis orgánica, como podemos observar aquí. Entonces, para corregir todas estas aquí, tenemos fórmulas para calcular el bicarbonato que vamos a infundir. Entonces, entre las fórmulas tenemos el bicarbonato deseado, primera fórmula, el bicarbonato deseado menos el bicarbonato actual. Esto se hace por el peso y se multiplica también por 0,6. Se considera que el bicarbonato deseado es de 15 miliequivalentes por litro, en los casos con acidosis metabólica y con anión GAP normal. Sería una hiperclorinemia. Si se espera pérdidas anteriores al bicarbonato, se puede emplear como valor deseado de 18 miliequivalentes. La mitad de los calculados se infunden generalmente en 1 hora y el resto aproximadamente de 6 a 8 horas. Aquí tenemos otra fórmula que tenemos que es el déficit de base por 3 menos por el peso.
se hace a un ritmo no mayor de 1 miliequivalente por kilogramo por minuto. Y se usa una solución de 0,25 o 0,5 miliequivalentes por mililitros. Tenemos que si la acidosis es menos grave, un pH menos de 7,25, pero es mayor a 7,1. Tenemos que corregir con perfusión lenta durante varias horas. En la otra fórmula tenemos que es la mitad de la corrección, que va a ser igual al déficit de base por 3 y por el peso. Esta se va a esperar que 2 miliequivalentes de kilogramos de bicarbonato aumente el pH aproximadamente en 0,1 de unidad. En la cuarta fórmula podemos observar que es la dosis del bicarbonato por el déficit de base por 5 y por 0,5 por el peso. Este 0,5 va a ser el volumen, va a ser igual al volumen de distribución del bicarbonato, que en los reportes dan generalmente 0,3 a 0,6. O 0,5 es aplicable al recién nacido término. En cambio, en el 0,6 en recién nacido pretérmino. Este debe ser diluido en una concentración de 0,5 miliequivalentes por mililitro. Si infunde a una velocidad no mayor de 1 miliequivalente por kilogramo por minuto. Es preferible pasarlo aquí en cambio de 30 a 60 minutos. Bueno, aquí tenemos lo que es una interpretación de lo que son los gases. Tenemos que un pH menor a 7,35 va a ser una acidosis. Y si ahí mismo tenemos el bicarbonato y es mayor a 24, sería una acidosis respiratoria parcialmente compensada. En cambio, si el bicarbonato está normal, vamos a hacer una acidosis respiratoria descompensada. Y si es bajo y la presión de dióxido de carbono va a estar alta, va a ser una acidosis mixta. Si la presión de dióxido de carbono va a no estar normal, una acidosis metabólica descompensada. Y si en cambio esta está baja, una acidosis metabólica parcialmente compensada. Luego tenemos la interpretación de lo que sería una alcalosis. Tenemos un pH mayor a 7,45 y si el bicarbonato está bajo, alcalosis respiratoria parcialmente compensada. Si está bicarbonato normal, alcalosis respiratoria descompensada. Si hay un bicarbonato alto, mayor a 24 y la presión de dióxido de carbono va a estar baja, menos de 35, va a ser una alcalosis mixta. Y si la presión de dióxido de carbono va a estar normal, alcalosis metabólica descompensada, y si está alta, alcalosis metabólica parcialmente compensada. Listo, esa sería prácticamente la parte general de lo que es una gasometría. Pueden apreciar la gasometría, forma parte del equilibrio ácido-base, nos sirve para ver lo que es la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, lo que es el bicarbonato, lo que es el pH y la base de exceso, que es +2, -2. Entonces, esto de aquí nos va a ayudar a nosotros que nosotros podamos saber si estamos frente a una alcalosis o una acidosis, tomando como base, como punto, el pH. Si el pH está superior a 7,45 en hacia arriba, alcalosis. Si está bajo 7, ahí se menos 7,35, estamos frente a una acidosis que puede ser respiratoria, descompensada o compensada. Ya vamos a ver, porque les he traído una clase bastante didáctica para lo que es gasometría. Claro, estuvo bien. Vamos con el compañero que lo pudo dar. Cristian era, ¿no? Ya comparto la imagen. ¿Sí pueden ver? Sí. Sí se puede, pero se te escucha súper bajito. A ver. Ahí se... Sí, muy bien. Vamos. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy día sobre la policitema neonatal. Este va a deberse al aumento anormal de glóbulos rojos que va a tener como consiguiente los síntomas de una plétora, que esto se va a definir como un aspecto en un recién nacido de un color rubicundo, de color rojo oscuro o purpúreo, que va a estar asociado a un hematócrito alto,
que también debe estar asociado a lo que es la policitemia. ¿Cómo se define esta? Cuando encontramos un hematocrito central del 65% o mayor y con una hemoglobina superior a 20 gramos sobre decilitros, es cuando ya se instaura la policitemia. Los valores periféricos de hematocrito en el talón, en la sangre en el talón, siempre van a superar a los que son los centrales, mientras que los valores obtenidos por el Coulter, que son pruebas de centrifugación, suelen ser inferiores a los determinados por microcentrifugación. Entonces, tenemos que, según los valores normales del hematocrito venoso central, la poliglobulia se va a clasificar de fisiológica, cuando tenemos valores del hematocrito venoso central del 60 al 65%, parafisiológica, cuando se encuentran valores del 66 al 70%, y patológica, que es todo valor por encima del 70%. Vamos a encontrar que los valores máximos del hematocrito son máximos hasta las primeras 2 horas de vida, luego van a ir disminuyendo en intermedios a las 6 horas y se estabilizan de las 12 a las 24 horas. Siempre va a ser recomendable la práctica sistemática del hematocrito en sangre de cordón, donde se va a medir. Entonces, tenemos que tener claro que la policitemia y la hiperviscosidad no son sinónimos. ¿Por qué? Porque la viscosidad sanguínea va a depender de todo del grado de deformidad de las células rojas, de la viscosidad plasmática y del hematocrito. El 80% de los neonatos con un hematócrito venoso central superior al 71%, ya patológicamente, ya podemos hablar sobre un síndrome de hiperviscosidad, que el 94% de pacientes con valores inferiores del hematócrito, o sea, ya los valores más fisiológicos, existen una viscosidad sanguínea normal. Listo. La etiopatogenia, tenemos que distinguir lo que es una poliglobulia absoluta, o sea, entre la hiper y la normovolémica, una relativa, que es la hipovolémica, que esta va a estar secundaria a situaciones de deshidratación. Entonces, tenemos que la hipervolémica nos va a estar entendido que se viene por la transfusión hemática, que esa transfusión puede ser materno-fetal, feto-fetal, placenta-fetal, mientras que en la eritropoyesis fetal aumentada, o sea, la normovolémica, van a ser secundarias a una hipoxia intrauterina, las enfermedades maternas respiratorias, cardíacas, hematológicas, una disfunción placentaria, un tabaquismo materno y una diabetes pregestacional, y secundarias a otros estímulos medulares, como son los síndromes adrogenital, la tiroticosis, la diabetes gestacional, el atogénico, tumores y otras. Bueno, y lo fisiológico que podemos encontrar situaciones geográficas de gran altitud en las que estos van a modificar los valores del hematocrito venoso central, el síndrome de Bedke-Whitman y las cromosopatrías, que son las 13, las 18 y la 21. En el cuadro que podemos ver que la incidencia de policitema neonatal aumenta, como ya había dicho anteriormente, en zonas de mayor altitud. Cuando son en la posmadurez, el 3% de los nacidos a término frente al 1 al 2% en los niños a término, o sea que se eleva el hematocrito central. En los niños pequeños para la edad de gestación, 8% frente al 3% de los niños grandes para la edad estacional y el 1 del por ciento de los niños normales, y lo que ya habíamos hablado anteriormente, que durante el primer día de vida, a las máximas 2 a 3 horas de vida, el hematocrito está aumentado en su máximo. Entonces, parte de la sintomatología que puede derivar a los pacientes con esta hipervolemia es que los síndromes son responsables de la hiperviscosidad sanguínea. ¿Por qué? Porque esto va a provocar un enlentecimiento circulatorio, hipoxienación tisular, un aumento de la superficie de los contactos de elementos formes sobre la pared vascular y una mayor resistencia con una vasoconstricción reactiva. La viscosidad sanguínea no solo va a depender del número de los glóbulos rojos, sino también de lo que son las proteínas plasmáticas, tanto como el fibrinógeno, las plaquetas, factores endoteliales, el volumen plasmático y la deformidad, que esta va a ser menor conforme disminuya la edad gestacional, aumentando
lo que es la viscosidad. Esto va a ser acompañado a la policitemia en su capacidad potencial de afectar el flujo sanguíneo, provocando lo que es la isquemia tisular y formación de microtrombos, que va a ser la mayoría de los síntomas y las complicaciones en la viscosidad sanguínea. Las manifestaciones clínicas consisten más que todo en lo que son la irritabilidad, la letargia, la taquipnea, las dificultades respiratorias, la cianosis, los trastornos alimenticios, la hiperbilirubinemia, la hipoglucemia y la trombocitopenia, con sus convulsiones graves, con sus complicaciones graves como son las convulsiones, la hipertensión pulmonar, la enterocolitis necrosante, las trombosis de la vena renal. También que la sintomatología va a estar de la hipervolemia, de la policitemia y de la hiperviscosidad. Entre la hipervolemia tenemos que la sintomatología va a ser derivada de una taquipnea, de una taquicardia, de un síndrome de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y una cardiomegalia. La sintomatología de la policitemia correspondiente con la ictericia hemolítica y la sintomatología derivada de la hiperviscosidad, como son las neurológicas, las gastrointestinales, las renales, hematológicas y las genitales. Listo. La mayoría de los niños, como ya se había hablado antes, con un hematócrito central del más del 65% presentan hiperviscosidad. La hiperviscosidad se va a encontrar acentuada porque los eritrocitos neonatales tienen menor capacidad de deformación y por tanto la filtración predispone a la estasis de la microcirculación, o sea, la formación de estos trombos. Ya habíamos hablado que uno de los signos guías del aumento del hematócrito central, o sea, la poliemia, es la popular, que es asociada también a grados de cirrosis, inicialmente peribucal y en ocasiones generalizadas, en que la ictericia también se puede estar frecuente, es secundaria, ¿no? El diagnóstico. Ante todo, recién nacido con un factor de riesgo o sintomatología compatible, debe realizarse una determinación del hematócrito central en el que vamos a confirmar el diagnóstico si está supera el 65%, ¿no? Entonces, en las formas más patológicas, con valores de hematócrito central por encima del 70%, siempre se va a solicitar los que son valores de glucemia, de calemia, del equilibrio básico, de la bilirrubina, de la urea, de la creatinina, pruebas de ionograma, pruebas de la coagulación. También vamos a pedir si en caso de que existiera una insuficiencia cardíaca o una dificultad respiratoria, tomaremos una radiografía de tórax. Si existe una afectación neurológica, tomaremos una ecografía cerebral o una tomografía cerebral. Y en la ecografía renal, solo si se sospecha de trombosis de la vena renal. El tratamiento. El tratamiento siempre va a ser disminuir el hematócrito venoso central a cifras inferiores del 60%, que esto va a comprender el factor etiológico y sintomatologías de la poliglobulia, ¿no? Entonces, en el tratamiento tenemos que el hematócrito que se encuentra entre un 60 al 65%, estos pacientes solo van a derivarse con hidratación y observación clínica. Cuando un hematócrito central se encuentra en el 66-70%, siempre existe una perfusión de suero, glucosado y una extracción generosa de sangre. Y sintomáticos, cuando existe un hematócrito central por mayor a 70%, estos valores del hematócrito vamos a continuar con lo que es una exsanguinotransfusión, o sea, se introduce sangre y se saca sangre parcialmente, y si el PVC está alta, se va a interpretar con una sangría de 10 a 15 mililitros sobre kilogramo. Entonces, la aplicación terapéutica de esta va a depender básicamente de los valores del hematocrito y de la sintomatología acompañante para la exsanguinotransfusión parcial. Aquí tenemos la fórmula en cómo el volumen que hay que recambiar se calcula mediante esta, ¿no? Que es el volumen de recambio que es igual a MI. Entonces, esto se hace volumen de sangre por el hematócrito medido. Supongamos que el paciente tendría 75, no, 70, y un hematócrito deseado que queremos bajarlo por debajo de 60, dividido para el hematócrito medido. Entonces, a ver.
El pronóstico siempre se va a deber un pronóstico a largo plazo, porque estos niños el diagnóstico no está claro. Más que todo tienen alteraciones en lo que es el lenguaje, anomalías en el control fino, disminución del CI, problemas de aprendizaje y otras anomalías neurológicas. Todo esto se piensa que es la causa subyacente a una hipoxia intrauterina crónica y la hiperviscosidad contribuye a una evolución desfavorable. No se sabe si la exsanguinotransfusión parcial mejora el resultado a largo plazo, pero la mayoría de los recién nacidos asintomáticos se desarrollan con normalidad. Bueno, anemia en el recién nacido. Vamos a encontrar que la hemoglobina fetal estaba aumentando a nivel que se avanza la edad gestacional. Vamos a encontrar que los valores que se deben tomar en la hemoglobina de sangre van a ser provenientes del cordón, en el que va a existir una media entre 16,8 gramos sobre decilitros, y tenemos que recordar que los recién nacidos que se encuentran con un bajo peso al nacer, los valores que normalmente son de 16,8 pueden estar disminuidos entre 1 a 2 gramos sobre decilitros, que en los niños nacidos a término, ¿no? Entonces, en la siguiente tabla tenemos una comprensión de lo que es hemoglobina, hemoglobina gestacional en semanas, de postnatal en días y de postnatal en semanas también, ¿no? Entonces, como podemos observar, desde la semana 18 hasta la 25, encontramos valores por números como 11,5, 12,3, 12,4. A partir de las 26ª semana hasta la 40 ya existe una constante de 19 gramos sobre decilitros, ¿no? 19,0, 19,3, 19,1, aquí vas en 18,5, se mantiene otra vez por 19. Entonces, ya en los primeros días de vida, en la postnatal, en el séptimo día va bajando paulatinamente. Esto se debe a que debemos tener en consideración que la vida media de los glóbulos rojos disminuye en 20 a 25% en recién nacidos y a término, y hasta en 50% en recién nacidos pretérmino. Entonces, ya llegando a la edad postnatal en semana, de la primera hasta la sexta semana, se va a ir disminuyendo poco a poco, el 25%, como habíamos dicho antes, en el que en la sexta semana vamos a tener una diferencia, que entre los niños nacidos a pretérmino, un descenso fisiológico que estos valores ya no entre 11, una constante de 11, de 10, hasta los valores conocidos de 11,9 en los nacidos a término, sino que va a descender estos valores de 7 a 10 gramos sobre decilitros. Esto lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es la anemia? Como habíamos dicho antes, la anemia se define como cualquier valor que está por debajo de los límites normales de la hemoglobina establecidos para el peso y la edad estacional, que en las nacidas a término de las 8 a 18, de las 8 a las 12 semanas, como habíamos visto en el cuadro anterior, ya se presenta una constante de hemoglobina de 11 gramos sobre decilitros, y en los prematuros, que a la sexta semana ya existe este descenso, ubicándolo entre 7 a 10 gramos sobre decilitros. ¿Por qué se dice que los niños nacidos por cesárea pueden tener un valor mayor que los que nacen por vegetal? Porque en los niños nacidos por cesárea existe una mayor pérdida de sangre. Una mayor pérdida de sangre. Entonces, la anemia neonatal. ¿Cómo se va a manifestar esta? Se manifiesta con palidez, con insuficiencia cardíaca y con un estado de shock. Y que esto puede deberse a una pérdida aguda o crónica y una hemólisis a producción de insuficiencia de Matías. Aquí tenemos una tabla, una figura estratégica diagnóstica de cómo vamos a diagnosticar lo que es la anemia. Entonces, cuando existe una concentración baja de hemoglobina, tenemos que hacer este recuento reticulocitario. Si se encuentra bajo, ya pensamos en anemias básicas, infecciones congénitas y hasta leucemia. Si este recuento reticulocitario se encuentra entre normal y elevado, hacemos la prueba de COMS, que existe la prueba de COMS indirecta
y la prueba de Coombs directa, que la prueba de Coombs directa esta se va a utilizar para determinar anticuerpos que ya se han fijado a la superficie de los glóbulos rojos, y que la prueba indirecta, anticuerpos que están flotando en la sangre y que estos pueden afectar pues, a determinados glóbulos rojos. Entonces, si se encuentra positiva, vamos a encontrar que existe una anemia hemolítica inmunitaria por el factor ABO, del RH y del grupo sanguíneo frecuente. Y si esta existe negativa, vamos a medir el volumen corpuscular medio. Si se ve abajo es porque existe una pérdida intrauterina de sangre de carácter crónico y síndromes como la beta-talasemia. Y si encontramos elevado, hacemos un frotidito periférico. Si encuentra normal, estas son las esferocitosis, las helictosis hereditarias, estomacitosis, y los de piruvato sinasa. Y si se encuentra normal, existen unas causas diversas, como son la infección, infrecuentes y pérdidas hemáticas. Entonces, las causas específicas van a abordar lo que son las enfermedades hemolíticas, el desgarro o corte del cordón umbilical durante el parto, las incisiones en la placenta, las hemorragias internas, inserciones anómalas del cordón, la placenta previa o el desprendimiento prematuro de los vasos comunicantes, las vueltas del cordón, las infecciones por parvovirus u otras anemias hipoplásicas y la transfusión intergemelar de los monogocitos con conexiones arteriovenosas placentarias. La hemorragia transplacentaria. ¿Qué se debe a esto? Bueno, esto se debe a que existe una circulación de la sangre materna y fetal, y que esta se va a encontrar entre el 5 y 15% de los embarazos, y mientras que esto no sea, salvo que sea una pérdida intensa de esta hemorragia, no suele causar una anemia neonatal clínicamente evidente. Realmente no se conoce la causa de por qué existe una hemorragia transplacentaria, pero se ha podido demostrar su existencia debido a que podemos detectar células fetales en la sangre materna en el día del parto. Bueno, y que podemos utilizar aquí también la exsanguinotransfusión, que si recién nacido presenta una anemia intensa con una insuficiencia cardíaca. Ya. Como habíamos dicho anteriormente, las pérdidas de sangre, las pérdidas crónicas interinas y las anemias en los primeros días de vida, ¿no? Todo esto puede ver a la anemia según la pérdida aguda de sangre. Provocar sufrimiento al nacer, una concentración de hemoglobina y puede llegar hasta un grado de una pérdida crónica de sangre intrauterina. Encontramos que padecerá una palidez intensa con un sufrimiento y una disminución de la concentración de hemoglobina. Existirá una insuficiencia cardíaca. Bueno, y las manifestaciones clínicas, manifestaciones iniciales, van a encontrar que se encuentra una disminución rápida de los valores de hemoglobina, el hematócrito durante los primeros días de vida. Todo esto va a ocurrir en los anemias de los primeros días de vida, como un trastorno hemolítico neonatal, con sus otras causas, como son enfermedades hemorrágicas de recién nacido, las hemorragias por ligaduras, un cefalohematoma grande y unas hemorragias intracraneales o subdurales. Periodo neonatal tardío. Esto puede aparecer debido a que va a aparecer una anemia tardía y nos vamos a asociar a 3 enfermedades, que son las anemias hemolíticas congénitas o también llamada esferocitosis, que va a presentar durante el primer día, la enfermedad hemolítica recién nacido, que esta puede ser tratada o no por una exsanguinotransfusión o una fototerapia, y una anemia hemolítica hereditaria neolítica, que esta va a ser durante el periodo neonatal secundaria a las déficits de enzimas, como son el piruvato sinasa y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Las causas infrecuentes de anemia neonatal pueden ser las hemorragias por hemangiomas del tubo digestivo proximal y úlceras que se deben a la presencia de una mucosa gástrica aberrante por un divertículo de Meckel o una duplicación. También puede decir que las pérdidas, una extracción de sangre repetida en los niños puede producir una anemia en aquellos que ya se encuentran hospitalizados, y
y los déficits de minerales importantes como el cobre, puede originar anemia en niños que reciben nutrición parenteral total. A ver. La anemia de prematuridad, como ya habíamos hablado, afecta a la mayoría de los niños de bajo peso al nacer. Los valores se encuentran por debajo de 7 a 10 gramos sobre decilitro y entre los primeros y 3 meses después del nacimiento. Cuando los niños son prematuros, se dice que existe hay menos oxígeno disponible para los tejidos. ¿Por qué? Porque porque estos tejidos neonatales que existen para los tejidos adultos van a ser después de la eritropoyetina del neonato que está disminuida al grado de anemia existente. Porque estas cifras de eritrocitos se encuentran bajas. Entonces, estas manifestaciones clínicas, como todas, se van a las palideces, la ganancia ponderal escasa, una disminución de la actividad, una taquipnea, una taquicardia, y se relacionan a síntomas como que son la anemia, flebotomía, repetidas para el análisis de sangre, la menor supervivencia de los hematíes, el crecimiento rápido y los efectos fisiológicos de la transición de la vida fetal a la neonatal. En los neonatos con muy bajo peso al nacer se retrasa el pinzamiento del cordón umbilical. ¿Por qué se debe esto? Esto lo vamos a explicar más a continuación. Pero que estos sostiene el niño por debajo de la altura de la placenta, que esto va a favorecer a la transfusión de la sangre y así disminuir las necesidades transfusionales no postnatales. Y esta maniobra obviamente no debe retrasar la reanimación en caso de que fuera necesaria. Y esto puede provocar hipervicosidad sanguínea. El pinzamiento tardío del cordón, esto se hace por entre los 30 a 180 segundos o tras el cese de que el cordón deje de pulsar, de latir. ¿Por qué puede ser beneficioso esto? Esto puede prevenir la anemia en los lactantes nacidos a término y sus efectos se prolongan más allá del periodo neonatal debido a que estos 2 a 6 meses y se encuentra una mejoría en el hematoma de hierro y una reducción de riesgo en anemia en la lactancia. Todo este pensamiento tardío del cordón puede dar lugar paso de 20 a 40 mililitros extra de sangre y de 30 a 35 miligramos de hierro al recién nacido. Hijo, Tratamiento ¿cuándo hacemos pensamiento tardío? ¿Cuándo hacemos pensamiento tardío? Cuando el producto, cuando el producto se ve que necesita la sangre, se ve que el niño no se encuentra con esa palidez, que no se encuentra con esos síntomas de taquipnea, si yo tengo entendido, y Cristian creo que para mencionó que también se evitar la hacía anemia. de bajo peso al nacer, en los recién nacidos de bajo peso al nacer. Claro, el pensamiento tardío es realmente el precoz, es cuando son, el precoz cuando son pretérminos y el tardío cuando son a términos y no hay ninguna patología de base que los pueda afectar. Pero un pensamiento tardío, por ejemplo, una hemorragia intrauterina para evitar la anemia, es un pensamiento rápido. ¿Qué dice? Doctora, también tenía entendido que el pinzado precoz es cuando hay o sea, no son del mismo tipo de RH, ¿verdad? Cuando hay incompatibilidad de factor RH y grupo ABO. Ya, gracias, doctora. Listo. Ok. Bueno, entonces, tratamiento de la anemia neonatal. Esto que va a depende de la gravedad de los síntomas, de la concentración de hemoglobina y la presencia de enfermedades simultáneas a esta, como son las displasias broncopulmonares, las cardiopatías congénitas y los síndromes de dificultad respiratorios, que todo esto puede intervenir en el aporte de oxígeno. Siempre se debe valorar las necesidades de transfusión frente al riesgo de las mismas, como son las reacciones transfusionales hemolíticas, la exposición a conservantes del hemodiderivado, a otros posibles toxinas, la sobrecarga del volumen, el posible aumento de riesgo de retinopatía, de la prematuridad y
negrosante, enfermedades contra un huésped. La infección por citomegalovirus puede eliminarse casi por completo. Son leucocitos, sangre pobre en leucocitos. Bueno, en el lactante que pesa menos de 1500 sangre pobre en leucocitos sin anticuerpos contra los citomegalovirus. Esto porque se hace para prevenir la aloinmunización. La aloinmunización es cuando ya los anticuerpos afectan al tejido, el recibido, y esto puede provocar grandes episodios de fiebre. Entonces evitamos esto. La valoración de la transfusión sanguínea se va a hacer en los nacidos a término, en los neonatos y en los niños prematuros. Esta valoración puede ser en los nacidos a término asintomática, con una concentración de hemoglobina de 10 miligramos, hasta una observación más cercana. En los neonatos también se va a presentar ya de manera asintomática, con un desprendimiento de placenta y una enfermedad hemolítica grave de recién nacido, en el que ya se puede elaborar una transfusión inmediata. Y que en el niño prematuro, que va a presentar episodios repetidos de acnea y bradicardia, y tratamientos como son la teofilina y una concentración de hemoglobina que se encuentra de 8 gramos por decilitros o menos. A dificultarlo con los niños con síndrome de dificultad respiratoria y displasia pulmonar pueden necesitar una concentración de hemoglobina de 12 a 14 miligramos para mejorar este aporte de oxígeno. Y los neonatos asintomáticos que presentan reticulopatías y concentraciones de hemoglobina inferiores a 7 gramos por decilitros siempre van a requerir transfusiones concentrados de hematíes de 10 a 20 miligramos sobre kilo, de 10 a 20 mililitros sobre kilogramos, a un ritmo de 2 a 3 miligramos sobre kilo sobre hora, que permite elevar la concentración de hemoglobina, y 2 miligramos sobre kilo, que es el valor de hemoglobina aumentado de 0,5 a 1 gramo sobre decilitro. A ver, primeramente, un momentito, deben quedar claro lo concentrado de Matías, como yo les enseñé la otra vez, de 10 a trabajamos con 10 de 10 a 20 ml por kilo de peso, pero trabajamos con 10 ml por kilogramo de peso, y esto es lo que pensamos de concentrado de glóbulos rojos. Y esto va a aumentar de 2 a 3 ml, si permite aumentar el valor de concentración de la hemoglobina, o 2 ml de valor de hemoglobina aumenta 0,5 a 1 gramo por decilitro, aproximadamente. Estos valores aquí están bien. Inclusive, Judith, se puede crear un grupo en Facebook de los chicos para que suban todo lo que tienen, lo que han expuesto. Y ahí vemos las mejores conferencias. Esta conferencia sí ha estado muy buena. Ya, doctora, sí tenemos el grupo de Facebook. Ya, pero agréguenme ahí para ver los temas. Ya, doctora, yo le agrego. Ya. Entonces, como también estamos diciendo, las hemorragias con sangre total, y se puede iniciar la reanimación con líquidos y con transfusión de concentrados hematíes, ¿no? Entonces, perdón. Y por último tenemos la eritropoyetina humana recombinante, el RH huevo, que esta puede considerarse como un tratamiento de la anemia crónica, con la finalidad de disminuir o eliminar las transfusiones cuando las familias por motivos religiosos soliciten todas las medidas factibles para evitarlo. Entonces tenemos que esta instalación puede lograr una reducción pequeña en el volumen transfundido por el lactante, y los efectos de la instauración tardía, o sea que ya son a partir del 8º día, se han asociado a reducciones pequeñas en el volumen de sangre total que son transfundidas por el lactante y en cifras de transfusiones. Y siempre debe ser complementado por una terapia con hierro oral. La eritropoyetina se la coloca en la parte del antebrazo, en la cara anterior, y nos ayuda a nosotros la eritropoyetina para que suba la cantidad de hemoglobina, pero esto es de forma paulatina, no es de una forma rápida como un concentrado de glóbulos rojos, el cual va a ayudar más al producto a que se recupere.
Qué amonio está por ahí. Ya comienza a mostrar. Ahí. Se me quedó, se me colapsó. ¿Qué pasó? Yo creo que nadie está hablando. Trabajar en usted. Tiene mi amistad. Doctora, Dígame. creo ¿Me que ya entendió? terminamos. Sí, ¿Ah? Ojalá que puedan estar la mayoría, si no, por lo menos que esté un tanto por ciento y de ahí, igual el video va a quedar grabado y lo pueden observar en lo que es el canal de YouTube. No nos olvidemos de los valores de gasometría y de los parámetros que mide. Esto de aquí, la gasometría, sirve para todas las especialidades y de aquí para toda la vida. Quien sabe leer gasometría, quien sabe hidratar, tiene un campo muy ganado en cualquier especialidad. Vamos a también, ya vimos recién nacido pretérmino, recién nacido, pretérmino y posterior que vamos a ver. Vamos a ver las características del pretérmino, el posttérmino, las causas, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, vengamos leyendo y vemos esos temas el día lunes. Ya vamos a terminar la unidad 1. Tenemos ¿cuántos que tenemos la prueba? El test. el miércoles.
el miércoles va a estar abierto todo el día para que ustedes puedan ingresar cuando ustedes desean. Van a tener un solo intento, lean bien. El día martes podemos hacer un repaso breve primeramente doy la clase yo y hacemos un repaso. De ahí que si ictericia también la tengo preparada, o sea, casi todas las clases las tengo preparadas. Entonces, en su 90%. Y de ahí vamos a seguir retroalimentando las clases y cualquier novedad, cualquier cosa que ustedes tengan, me avisan, estoy en las órdenes, estamos para aprender mutuamente uno del otro. Damos por finalizada la clase. Esperemos que el día lunes hacemos ejercicios y vengan leyendo gasometría todos, por favor. Que pasen un buen día. Muchísimas gracias. Gracias por compartir conmigo este día. Y vamos a ver si hay dudas o surgen dudas de alguna cosa. Ustedes me lo hacen saber. Estamos para ayudarnos. Me gustaría que en lo posible para irlos conociendo que si pueden todos encender las cámaras para partir del día lunes para irlos conociendo porque no los conozco. Por ahí hay un que le vi una foto, pero ahí no los conozco a los demás. Entonces para reconocerlos. Ya, ojalá que todos tengan la cámara buena para podernos si podrían todos encender la cámara para poderles hacer una captura para con esto justificar la clase los sábados. Por favor, todos. Chicos, enciendan su cámara. ¿Qué pasó? Todos encienden las cámaras, chicos. Andrés, Angelita. Ahí que están todos. Déjenme bajar un poquito la. Cuando tengan dudas, por favor, me las hacen llegar. Me hacen saber. Estoy tratando de hacer esto más acá para. No importa cómo. Doctora, ¿en dónde hizo su especialidad de pediatría? En Guayaquil. Ah, ya. Y también tengo 2 maestrías. Lo que no he hecho es PhD porque tengo a mi hija estudiando en Guayaquil, en el Espíritu Santo. Y estoy esperando que el otro nivel de medicina, esperemos a ver. Sí, estoy esperando. Dijo que tenía 2 maestrías. 2 maestrías. Tengo una en salud sexual y reproductiva, gerencia clínica de salud sexual y reproductiva en adolescentes, y tengo otra en gerencia educativa. Por favor, necesito que todos enciendan la cámara porque necesito hacer una video captura, una captura, una imagen para justificar las clases, chicos. No se preocupe como estén, si no es la ropa. Comprendo que es sábado, doctora. Mande. Nos disculpe las fachas. No, doctora, porque yo no estoy viendo eso. Ahí para verme yo. Ok. Déjenme ver. Es un momentito. Ya, chicos. Muchísimas gracias. Los conozco por primera vez, los veo así. Siempre escucho sus voces. Y no todos, porque tuvieron que no encendido cámara. Bueno, chicos, no todos, porque tuvieron que no encendido cámara. A mí sí me conocía, doctora. Sí. Muchas gracias, doctora. Nos vemos, chicos. Bendiciones. Porten bien. Estudien ya para la prueba del TEL. Nos vemos, chicos. Bendiciones. Porten bien. Estudien ya para la prueba del TEL. Ya, gracias, doctora. Hasta luego.